Vamos a hablar sobre subdiagnóstico de POC y estrategias para disminuirlo. Un momentico que vamos a montar la diapositiva. Búscate sobre tórax. Al final, sobre tórax. Una carpeta que diga sobre tórax. Sobre tórax. Y en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación a los organizadores, a Sobetoras y al patrocinante de este simposio, por brindarme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, encontrarme con tantos compañeros de trabajo, exalumnos, amigos entrañables, y por supuesto tener también la oportunidad de mostrarles algunos trabajos que hemos realizado en los últimos años, digamos los últimos 3 años. Voy a conversarles de subdiagnóstico del EPOC y las estrategias que hay para abordar o tratar de disminuir este problema de salud asociado con esta enfermedad. Todos sabemos que el subdiagnóstico del EPOC es un problema mayor de salud relacionado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y desde hace tiempo, pues, diferentes estudios han evaluado el problema del subdiagnóstico del EPOC. Tengo 20 minutos para hablar, de manera que no puedo hacer mucho hincapié en toda una experiencia que tenemos en el área, pero sí quería mostrarles este último trabajo que publicamos este año en CHES, y es un trabajo interesante porque es un estudio cooperativo donde intervino diferentes autores de diferentes partes del mundo, y como ustedes lo pueden ver, es un estudio donde se logró integrar una importante data, más de 30.000 participantes, o sea, la data de 30.000 participantes, provenientes de la combinación de grandes estudios epidemiológicos del EPOC, como son el estudio BOL, Platino, EpiScan y Prepocol. En total participaron 44 sites, o sea, 44 sitios, y esos sitios venían de 27 países. Este es más o menos el mapa que pudimos extraer de esta información, donde ustedes pueden ver la clasificación de la prevalencia de POC utilizando el criterio de límite inferior de la normalidad. Este es el mapa mundial. Ustedes pueden reconocer que Platino está representado con los países que participaron de América Latina, pero pueden ver los otros países como BOL y 2 grandes estudios que son nacionales, como son el estudio Prepocol en Colombia y el estudio EpiScan en España. Si nosotros así a grandes rasgos vemos cómo estaría la prevalencia de POC a nivel mundial en relación con los otros países de Venezuela, pues vemos que Venezuela está en este grupo entre 8.1 y 12%, de manera que podemos hablar que nosotros tenemos una prevalencia intermedia en relación a lo que podemos analizar del resto del mundo. Pero vamos a hablar de lo del subdiagnóstico, que es el objetivo principal de este trabajo. En este trabajo evaluamos la prevalencia de todos estos centros, pero también el punto más importante que era evaluar el subdiagnóstico de la enfermedad. Esta gráfica, como ustedes lo pueden ver aquí, muestra la prevalencia del EPOC en todos los centros, pero también nos muestra cuántos de estos pacientes tenían diagnóstico y cuántos de estos pacientes tenían subdiagnóstico. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos ver rápidamente que la prevalencia es muy variable y varía entre el sitio más bajo, que fue Barranquilla, 3.6%, y el de prevalencia más alta, que fue Cape Town, en Sudáfrica, de 19%. Y veamos arriba qué sucede con el subdiagnóstico de la enfermedad. También vemos que es un sub y baja, es decir, que hay una importante variabilidad en el subdiagnóstico de la enfermedad, pero en general podemos decir que está alrededor de 81% y que varía de 98% en un centro de Nigeria a 50% en Lexington, en Estados Unidos, que es el que tiene el valor más bajo. Entonces, su diagnóstico es un problema muy importante, pero también tiene una gran variabilidad a nivel mundial. Y el otro aspecto interesante
que evaluamos en este estudio, cuáles eran los factores que se asociaban en general con el subdiagnóstico. Y los más importantes fueron el sexo masculino, menor edad, no fumador o fumador actual, menor nivel educativo, la ausencia o la falta de espirometría anterior y de síntomas respiratorios, menor obstrucción fundamentalmente. O sea que si los pacientes están menos obstruidos, sin síntomas y no son fumadores y son jóvenes, esos fundamentalmente son los principales factores que se asocian con el subdiagnóstico a nivel global. Entonces, ¿qué otros datos importantes pudimos analizar en este estudio? Y el otro dato fundamental es que solamente 26.4% de todos los pacientes que participaron, 30.000 pacientes en este estudio, informaron que tenían una espirometría o una función pulmonar en el año anterior. Es decir, conocemos que existe una subutilización de la espirometría, que es la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sobre la base de esto, entonces, nos cabe hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces la mejor forma o cuál es el mejor escenario en el que podemos utilizar la espirometría y mejorar así el subdiagnóstico de la enfermedad? Y vamos a hablar entonces de esos escenarios, cuáles son las estrategias o cuáles son los escenarios que se han ensayado o que se han evaluado utilizando espirometría para disminuir subdiagnóstico de la enfermedad o hacer diagnóstico precoz de la enfermedad. Y estos escenarios fundamentalmente son tres. Uno es el screening o el tamizaje con espirometría en población general no seleccionada. El otro es la búsqueda activa de casos en población expuesta con factores de riesgo y síntomas respiratorios. Y el último escenario es la búsqueda activa de casos en condiciones oportunistas, que son pacientes expuestos a factores de riesgo que pueden tener o pueden no tener síntomas, pero que por una razón X o por cualquier causa consultan a un médico y eso es la oportunidad para poder realizarle la espirometría como método para detección de POC. Voy a darles rápidamente algunos resultados de trabajos que han evaluado estos tres escenarios y puedan entender cuál es la recomendación o cuál es la posición actual en cuanto al despistaje o la búsqueda de casos de POC en población general, en casos de búsqueda activa de casos y oportunistas. Este es un estudio muy importante, ya realizado hace más de 10 años, pero es un megatrial en el cual participaron más de 110.000 sujetos. De esos 110.000 sujetos, 64% eran fumadores, 25% eran exfumadores, pero había un grupo de pacientes que no tenían factor de riesgo y representaban aproximadamente el 11%. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Los principales hallazgos de este estudio nos indican que la detección de pacientes con EPOC fue 21% en aquellos que tenían factor de riesgo y solamente 9% en aquellos pacientes que no eran fumadores. Pero también nos informa que cuando agarramos a aquellos pacientes que tienen antecedentes antecedentes tabáquicos, que eran 95.000 pacientes de los 110.000 originales, pudimos ver, se puede ver claramente cómo al categorizar estos pacientes mayor de 40 años y mayor de 10 paquetes años, el rendimiento diagnóstico fue de casi 23%. Pero cuando agarrábamos a aquellos que tenían menos de 40 años y menos de 10 paquetes años, el rendimiento diagnóstico fue de apenas 7%. ¿Qué es lo que nos está diciendo este estudio? Que el rendimiento diagnóstico primero en población que no tenga factor de riesgo es muy bajo y no se justifica. Y segundo, dentro de la población de riesgo es importante identificar a aquellos que tienen una carga tabáquica importante, que en este caso es más de 10 paquetes años, que es realmente el grupo de pacientes que tiene mayor riesgo para desarrollar la enfermedad y donde el rendimiento diagnóstico de estas estrategias de búsqueda son más importantes. En conclusión, la mayoría o la posición de la mayoría de las normativas actuales en relación al tamizaje masivo en población no seleccionada por factores de riesgo es que la detección de POC es baja
si no se discrimina una población de alto riesgo y no es costo efectivo el tamizaje en población general. Ahora vamos a la búsqueda activa de casos. Búsqueda activa de casos son pacientes que tienen factor de riesgo y síntomas respiratorios. Eso es una forma como se ha aceptado que debería seleccionarse la población de riesgo. Sin embargo, hay una controversia si solamente se deben seleccionar porque tengan factor de riesgo o porque tengan síntomas o las dos cosas, síntomas más factores de riesgo. Esto es un estudio realizado en Primary Care, en atención primaria, en sujetos mayores de 40 años y se seleccionaron para participar en el screening aquellos individuos que tenían factores de riesgo más de 20 paquetes años. Los resultados de este trabajo nos indican que el rendimiento diagnóstico cuando se seleccionan los pacientes mayores de 40 años y exposición al tabaco era de 20%, casi 21%. Este es otro estudio también realizado en atención primaria y se compararon dos estrategias. Las dos estrategias fundamentales aquí eran seleccionar los pacientes porque tuvieran síntomas o seleccionar los pacientes porque tuvieran factor de riesgo, o sea, tabaquismo, ambos mayores de 40 años. El rendimiento en este estudio nos indica que cuando los pacientes son seleccionados 40 años más síntomas, la probabilidad era de conseguir pacientes con EPOC 10.8 y casos nuevos 8.4. Pero cuando los pacientes eran seleccionados 40 años y exposición a tabaco, la probabilidad o la prevalencia de EPOC fue 36.3% y nuevos casos 27.9%. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto claramente nos está diciendo que la discriminación inicial del riesgo de EPOC o de tener EPOC por la presencia solamente de síntomas respiratorios crónicos tiene un menor rendimiento que la historia de exposición al cigarrillo. Ahora, ¿qué sucede si seleccionamos los pacientes con las dos cosas, factor de riesgo y la presencia de síntomas? Este es un estudio publicado también hace poco, donde vemos que los pacientes seleccionados eran mayores de 35 años, expuestos al cigarrillo y con síntomas respiratorios. La prevalencia de EPOC, en este caso, cuando se seleccionaban por las tres parámetros, era de 35%. Y este otro estudio que lo seleccionó de igual manera, nos reporta una prevalencia, o sea, 40 años, exposición a tabaco y síntomas respiratorios, 47%. Todos estos trabajos, entonces estos dos últimos trabajos que les mostré, claramente indican que la presencia concomitante de síntomas en individuos expuestos aumenta la probabilidad diagnóstica de EPOC. Y esto es fundamentalmente lo que ha asumido la gran mayoría de las guías o la gran mayoría de los estudios de exposición. Pero, sin embargo, existe otra estrategia que es la búsqueda de casos oportunistas. Es decir, el individuo tiene factores de riesgo y por cualquier razón va a una consulta, si sea por una uña encarnada. Esta búsqueda en estos pacientes ha sido evaluada por dos estudios importantes y uno de los estudios es este estudio realizado por el grupo del INER en México, el doctor Raúl Sansores y la doctora Alejandra Ramírez. Ellos evaluaron la prevalencia de EPOC en dos escenarios. Uno, fumadores sintomáticos que acudían a un día de campaña de detección de EPOC en un parque, como los hacen algunos de ustedes en el Parque del Este, y el otro, búsqueda de casos oportunistas en una consulta de cesación tabáquica en esta institución. Eran pacientes fumadores con o sin síntomas que acudían a la consulta de cesación tabáquica en el INER. Y el rendimiento diagnóstico fue el siguiente. Mayor fue el rendimiento diagnóstico en la búsqueda de casos en la consulta de cesación tabáquica, tuvieran o no tuvieran síntomas, comparada con aquellos pacientes sintomáticos que acudían a un día de campaña para detectar EPOC.
Es decir, la estrategia de búsqueda de casos oportunistas con o sin síntomas pueden ser más costo efectiva que la búsqueda de casos enfocada en población que no consulta. Y en este mismo sentido quería mostrarle unos datos que comienzan a salir de este estudio. Este es un estudio donde también tuvimos la oportunidad de participar. Se llama el estudio PUMA. El estudio PUMA es un estudio de búsqueda de casos oportunistas de EPOC en atención primaria de América Latina. En este estudio ya hemos publicado la metodología en archivos de bronconeumología el año pasado. Y en general podemos decir que participaron 4 países: Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Estos son los pacientes elegibles, estos son todos los que llenaron el cuestionario, etcétera, pero en total con espirometrías validadas hubo una muestra de 1.540 participantes, es decir, que completaron el cuestionario y completaron la espirometría. ¿Cómo eran seleccionados esos pacientes? Eran pacientes que asistían a atención primaria por cualquier causa, tuvieran más de 40 años y tuvieran exposición a factores de riesgo que son fundamentalmente tabaquismo mayor de 10 paquetes al año y exposición a biomasa. Eso era la forma como seleccionaban los pacientes. Factores de riesgo y edad, con o sin síntomas. Y estos son los primeros datos que comienzan a aparecer de este importante estudio. Como les dije, 1.743 fueron los pacientes elegibles y con espirometría validada 1.540. La proporción de hombres y mujeres fue similar en forma general. Las edades, como ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes eran mayores de 60 años. Esta fue la distribución de la carga tabáquica en los 3 grupos, menos de 20, entre 20 y 30 y más de 30. El síntoma respiratorio más frecuente fue la disnea y en menor proporción tenemos la frecuencia de otros síntomas respiratorios como 30% flema, 32% tos, y este es quizás uno de los datos más relevantes que quiero mostrarle en esta tabla, y es que apenas 22% de los pacientes que participaron, que eran pacientes con factores de riesgo, referían tener como antecedente o haber realizado una espirometría en el año previo. Y si nosotros vemos de los que tenían espirometría previa, Venezuela, apenas 19% tenían una espirometría previa realizada. Y ya empezamos a hacer análisis de esta data importante y tenemos los datos de detección de prevalencia de POC en una estrategia de búsqueda de casos oportunistas en atención primaria en América Latina. Y estos son los primeros datos que estamos mostrando de este estudio, donde ustedes pueden ver que la prevalencia utilizando esta estrategia fue de 20.1% de pacientes con EPOC definidos espirométricamente por la relación fija y 14.7% utilizando el límite inferior de la normalidad. Y si comparamos los países, podemos ver que Venezuela fue el país donde hubo la menor prevalencia, que tuvo 11%, y el país de la mayor prevalencia, utilizando la relación fija, que casi fue 30%, fue Argentina. ¿Qué les puedo entonces concluir con estos datos que les he presentado? Yo creo que la conclusión sobre el abordaje del subdiagnóstico del EPOC es la posición que tenemos en las guías de EPOC-DIALAC, las nuevas guías de EPOC-DIALAC que están disponibles en la página web de esta asociación. Y esta es la conclusión que nosotros hemos realizado al analizar todas estas datas y muchas más que por razones de tiempo no se las puedo mostrar, sobre si es la búsqueda activa de casos por medio de espirometría en población expuesta a factores de riesgo el mejor método o la mejor estrategia para detectar pacientes con EPOC. En conclusión, yo creo que podemos decir que toda esta información que les he señalado nos permiten concluir que la recomendación es fuerte para realizar espirometría en población expuesta a factores de riesgo con síntomas respiratorios. Si usted tiene los 2 factores, síntomas más factores de riesgo, pues es pecado mortal no mandarle a hacer una espirometría.
Pero también hay evidencia que y hay una recomendación que en este caso es débil porque el rendimiento diagnóstico es menor para realizar una espirometría en población expuesta que no tenga síntomas. Es decir, la posición es recomendarlo en los dos, pero con mayor fortaleza en aquellos donde se combina factor de riesgo y síntomas, donde, como se los dije, es pecado mortal si un paciente de esta característica no se le indica una espirometría para detectar esta enfermedad. Yo no puedo terminar sin presentar pues, mi signo de todos estos últimos años, que es la Asociación Latinoamericana del Tórax. Ustedes saben que estamos preparando el 10º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, va a ser en Chile. Esta es la fecha del 6 al 9 de julio del 2016 y esperamos que todos tengan la oportunidad y puedan acompañarnos en este importante evento. Muchas gracias.